Sebastián Piñera, señor expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, señores senadores, señores diputados, señores alcaldes, ediles, señores embajadores, representantes de países amigos, señores representantes de organismos internacionales, señores representantes de cámaras empresariales y de organizaciones gremiales, señores representantes de la Iglesia Católica, de la comunidad judía y otras religiones en nuestro país, señores integrantes del Consejo Académico Nacional e Internacional del Centro de Estudios para el Desarrollo, señores integrantes del Consejo de Empresas y de Empresarios del Centro de Estudios para el Desarrollo, estimados amigos todos. Me perdonarán las formalidades, pero en el día de hoy estamos lanzando nuestro centro de estudios y por lo tanto corresponde cumplir con algunas formalidades y con algunos agradecimientos que nos parecen importantes en el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día en que estamos concretando una idea en la que estamos trabajando desde ya hace un buen tiempo. Muchas gracias en especial al presidente Sebastián Piñera, un estadista de nivel internacional, un gran presidente y un referente en América Latina que ha tenido la enorme gentileza de aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también al doctor Martín Aguirre, integrante de nuestro Consejo Académico, que luego de la conferencia del presidente Piñera va a conversar con él unos minutos sobre la exposición del presidente. Quiero agradecer también a los integrantes de nuestro Consejo Ejecutivo, Diego Murara, Pablo Viana, Felipe Polié, Martín Míguez y Federico Piñón, por la tarea que hemos emprendido desde ya casi un año y que hoy estamos plasmando y presentando en sociedad. También a nuestro Consejo Académico Nacional e Internacional, que resulta una ayuda invaluable para nuestras investigaciones y para los proyectos que estamos encarando y que encararemos en los próximos meses. También quiero agradecer muy especialmente al Consejo de Empresas y de Empresarios que nos están apoyando y en el día de hoy especialmente a los sponsors del evento, al Hotel Sofitel, al diario El País y Atlas Network. También quiero agradecer la presencia de Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad de Rosario e integrante de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para la Libertad, que es también un referente del movimiento por la libertad en toda América Latina. Quiero también brindar un agradecimiento muy especial al equipo de la Fundación Atlas de Estados Unidos, que ha sido clave para que pudiéramos concretar el Centro de Estudios para el Desarrollo. En especial a su presidente, Alex Chafuen, y a un verdadero amigo que se la ha jugado siempre que se la hemos solicitado y que ha sido un apoyo invalorable para poder concretar el Centro de Estudios, que es Gonzalo Schwartz, que está en Estados Unidos porque mañana va a ver a Uruguay por la Copa América, pero que nos está siguiendo por la transmisión en Internet. También quiero agradecer a la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires y en particular a su al director ejecutivo, Agustín Echevarne, que nos ha dado un gran consejo también en esta etapa de preparación. Y a todas las personas que nos han dado ideas, consejos y que nos han también ayudado a poder estar hoy concretando nuestra idea del Centro de Estudios para el Desarrollo. Como le decía, es una idea en la que ya venimos laburando hace un buen tiempo. Ha sido un trabajo intenso de preparación, de definiciones, de estatutos, de planes, de investigaciones, y realmente estamos muy contentos con el resultado y esperemos que ustedes también lo estén y que estén satisfechos en la medida en que vayamos publicando nuestros trabajos. Nuestro foco es ser un think tank que estudie políticas públicas, que haga propuestas en políticas públicas desde una visión que privilegie las ideas de la libertad. Esto es, somos independientes de todos grupos políticos, religiosos, corporaciones, pero esa independencia no implica indiferencia. Al contrario, la creación del Centro de Estudios para el Desarrollo es un acto de compromiso con el desarrollo del Uruguay
y, como dice nuestro lema, por un Uruguay más libre, justo y próspero. El Uruguay, como ustedes saben, tiene una relación un tanto compleja con el concepto de la libertad. Comencemos por la parte positiva. Los uruguayos creemos firmemente en la libertad política, en la democracia. Desde la recuperación democrática han gobernado los tres principales partidos políticos y todos hemos reconocido la legitimidad de esos gobiernos. Este es un patrimonio valioso que nos enorgullece y que debemos preservar. Esa tradición, que podemos llamar liberalismo de tipo francés, es buena e insustituible, pero adolecemos de la incomprensión, cuando no de rechazo, del liberalismo más de tipo inglés, y más específicamente del que pone el acento en los derechos del ser humano, en su capacidad para determinar por sí mismo su propio proyecto vital y de coordinar libre y voluntariamente las iniciativas que desee en la comunidad en que vive. Dicho de otro modo, tenemos un exceso de Rousseau y una falta de Adam Smith, que se expresa en nuestra fatal incomprensión de la libertad en su conjunto, para lograr precisamente un Uruguay más libre, justo y próspero. El Centro de Estudios para el Desarrollo pretende sumar su aporte a la discusión de las ideas en Uruguay. Para eso pretendemos desarrollar investigaciones de alto nivel, trabajando con los mejores especialistas en cada materia y haciendo investigaciones clásicas en temas en los que entendemos que es necesario profundizar, como inserción internacional, educación, gasto público, regla fiscal, seguridad, libertad de prensa, derechos individuales, entre otras. Pero también tendremos una agenda innovadora, desarrollando trabajos sobre el impacto de las nuevas tecnologías que aún no han llegado al Uruguay, pero que ya están cambiando al mundo con una velocidad vertiginosa. Estaremos en contacto con quienes hacen las políticas públicas, sean del partido que sean. Trabajaremos con el Parlamento, con empresarios, con intelectuales de todas las ideologías, porque creemos en un liberalismo que también implica tolerancia y respeto como una actitud abierta y la posibilidad de ser convencidos cuando la razón la tiene el otro. Creamos el Centro de Estudios para el Desarrollo para hacer un aporte decisivo en esta materia. Sabemos que el desafío que nos proponemos es grande, pero encaramos esta tarea pensando con grandeza y sincero patriotismo que trabajar por el Uruguay que queremos vale la pena, procurando la excelencia y yendo al encuentro de desafíos que no serán fáciles, pero que no nos intimidan, sino que nos motivan. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, presidente Piñera, por acompañarnos en el evento de presentación en sociedad de nuestro Centro de Estudios. Y los dejo con quien vinieron a escuchar, con ustedes el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes y esta oportunidad de poder dialogar con libertad y con franqueza en un contexto como es el lanzamiento del Centro de Estudios para el Desarrollo. La verdad es que es muy necesario siempre, y particularmente en una América Latina que ve con confusión y sin claridad lo que es y debe ser su futuro, que un centro como este que hoy día estamos inaugurando pueda dedicarse al trabajo con las ideas desde la perspectiva de la libertad. Las ideas son y siempre han sido, y cada vez van a ser más, importantes para el devenir de los países, de las sociedades. Y sin duda, las ideas requieren, tanto como el aire que respiramos, para poder desarrollarse, de libertad. Y la libertad es un concepto integral. Cada vez que se trata de segmentar y compartimentalizar la libertad, se la está desnaturalizando. La libertad es una sola y tiene que abarcar todos los ámbitos del quehacer humano. El ámbito político, cuya mejor expresión es la democracia,
el ámbito económico, cuya mejor expresión es la economía social de mercado, libre, abierta, competitiva, integrada, y la libertad social, cuya mejor expresión es derrotar la pobreza y crear una verdadera igualdad de oportunidades. Esos son tres pilares, por supuesto que hay muchos más, como la libertad religiosa, la libertad cultural, que son parte esencial de este concepto de libertad que muchas veces se lo ha tratado de desnaturalizar al compartimentalizarla y tratar a las personas como si fueran adultas en materias políticas, como si fueran jóvenes en materias económicas y como si fueran niños en materias morales. Por eso yo quiero decirle a Hernán Bonilla que lo felicito por la tarea que está emprendiendo. Yo sé que Hernán es economista. En mi país dicen que el primer economista fue Colón, porque nunca supo dónde iba, nunca supo dónde llegó y el Estado le pagó todos los gastos. A pesar que descubrió América. Sin duda no descubrió América. Lo habían descubierto antes otros europeos, pero además la habían descubierto mucho antes civilizaciones tan importantes como los aztecas, los incas, por mencionar a dos de las más importantes en nuestro país. Yo quería hoy día compartir con ustedes una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo, este mundo nuevo en el cual estamos viviendo, en América Latina, y tal vez al final, si me lo permiten, poder también conversar un poco sobre una visión sobre Uruguay, que yo sé que para ustedes es algo que interesa de sobremanera. Quisiera partir por afirmar que vivimos en un mundo nuevo. Casi todos nosotros nacimos en el siglo XX, un siglo corto y contradictorio. Corto porque los siglos históricos no coinciden siempre con los siglos cronológicos. El siglo XX comenzó el año 1914, cuando Europa, o al menos para el mundo occidental, pasó bruscamente de la Belle Époque y el Charleston a la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre, y empezó a configurarse la columna vertebral de ese siglo XX, tan antagónico, tan confrontado, con dos modelos políticos, económicos y sociales que se confrontaron en todos los campos, incluyendo el militar, uno liderado por la Unión Soviética, el otro liderado por Estados Unidos, con visiones totalmente distintas de la que es la democracia. En un lado, alternancia en el poder, libertad de expresión, elecciones libres, partidos políticos; en el otro lado, partido único, sin alternancia en el poder, sin libertad de expresión. Dos modelos económicos, el socialismo centralizado y la economía de mercado, y dos modelos sociales. Uno que pensaba en esta guerra permanente de las clases sociales hasta que una, la explotada, lograra aniquilar a la otra, la explotadora, y llegáramos a la utopía comunista de la sociedad sin clases. Y por otra parte, un modelo que, reconociendo diferencias sociales, planteaba que podían integrarse y vivir en armonía. Esa fue la historia del siglo XX. Todos sabemos que ese siglo no terminó el año 2000, terminó el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la cortina de hierro y la columna vertebral de ese mundo desaparece. Y nace un mundo nuevo, que todavía está en pleno proceso de gestación, pero que no nos puede sorprender, ni nos puede encontrar no preparados como nos encontró, por ejemplo, la revolución industrial. Por esa razón, es bueno ver que la evolución del mundo, en términos de PIB per cápita, es una evolución que estuvo prácticamente estancada. El hombre producía lo suficiente para reproducirse y por tanto no había excedente, no había progreso, hasta que llega la revolución industrial y el mundo experimenta un desarrollo absolutamente desconocido en términos de ingreso per cápita y también en términos de la población mundial, que había permanecido prácticamente estancada hasta que se produce el brutal crecimiento demográfico que explica por qué hoy día somos más de 7.000 millones de personas. Pero este mundo, que es un mundo dinámico y cambiante por esencia, ha experimentado periodos muy distintos. Aquí tenemos la evolución del PIB mundial. Hubo un periodo de oro cuando el mundo crecía sobre el 4%. Hoy día estamos en un mundo que crece al 3%. Sin embargo, esta diferencia de crecimiento es lo que ha llegado a decir a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que estamos entrando a una época de mediocridad. La verdad es que la diferencia
entre estos dos valores es muy importante porque si uno descuenta el crecimiento de la población, en un caso estaríamos creciendo a menos del 1% per cápita, lo cual significa 70 años para duplicar el ingreso per cápita y en otro caso 2%, lo cual significa 30 años para duplicar el ingreso per cápita. Son dos mundos muy distintos que ofrecen oportunidades muy distintas. Ante la cual ella insta a reaccionar. Este mundo nuevo en que estamos viviendo es un mundo que ya dejó atrás ese siglo XX que era corto y de contrastes. Durante el siglo XX el progreso tecnológico fue impresionante, llegamos al fondo del mar, llegamos a la luna, pero también cometimos errores garrafales como 2 guerras mundiales, 60 millones de muertos, 2 experimentos sociales los más nefastos que yo creo hayan existido en la historia de la humanidad, como fue el nazismo y el comunismo. Y hoy día estamos en un siglo que partió muy optimista, incluso en un momento dado se pensó que finalmente la sociedad, la humanidad había encontrado el camino, y Francis Fukuyama llegó incluso a pensar que se había acabado la historia, que ya la predominancia del modelo de democracia, de economía social de mercado era definitiva. Se equivocó profundamente, como él lo ha reconocido en muchas oportunidades con posterioridad. Ahora, otro cambio importante en este mundo nuevo es que las economías emergentes, que solo a la década de los 90 representaban 1/3 del Producto Mundial, hoy día representan casi 2/3 del Producto Mundial. Y por tanto es un mundo que ha rebalanceado su potencial. Esto tiene mucho que ver sin duda con la expansión de China y de India y con el estancamiento relativo de los países europeos y en cierta forma también de Estados Unidos. Fue el año, alrededor del año 2009-2010, en que el mundo en desarrollo representó más del 50% del Producto Mundial, superando en consecuencia el tamaño de las economías desarrolladas. Pero hay otro cuadro que muestra que en la década de los 80 el mundo emergente representaba 1/5 del crecimiento mundial. En cambio, en esta década el mundo emergente representa 2/3, casi 2/3 del crecimiento mundial. Y por eso es la importancia que están adquiriendo no solamente los países desarrollados tradicionales, sino que los grandes gigantes emergentes, entre los cuales mencionaba muy especialmente China e India. Y lo que es importante es que el crecimiento de los próximos años que vemos en este cuadro muestra que el área de Asia-Pacífico va a seguir siendo el motor principal de desarrollo de la economía mundial, seguido por Norteamérica, después por Europa Occidental, y que América Latina está nuevamente perdiendo posiciones relativas. Es curioso lo que pasa con América Latina. Aquí vemos la evolución del PIB de las 3 principales economías del mundo, como son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y aquí vemos la evolución del PIB de los principales países del mundo emergente, como son China, India y América Latina tomado en su conjunto. Pero sí hay una cosa que es importante destacar de nuestro continente, y es que en estos tiempos nuevos, porque ahora, además de los cambios estructurales, donde el cambio tecnológico, la revolución que significa la sociedad del conocimiento y la información, de la cual vamos a hablar posteriormente, va a significar un mundo totalmente nuevo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, no existía el computador, la calculadora, el internet, el fax, Instagram, Google, nada de eso existía. Cosas que hoy día nos preguntamos cómo podíamos vivir. El gran adelanto tecnológico de mi época de estudiante fue el liquid paper. Ustedes se ríen, pero en esa época cuando yo escribía mi tesis de doctorado y había que tipear 8 copias, uno tipeaba, ¿cierto?, su tesis de doctorado, la revisaba, detectaba un error, corregía el error, pero aparecían 2 más. Y era un proceso interminable. El liquid paper permitió separar los errores de los aciertos y por tanto corregir los errores sin deshacer los aciertos. Y fue un progreso notable que hoy día nos reímos frente a todo lo que hemos visto en el último tiempo. Pero esa es la revolución que ya pasó. La revolución que viene, y ojalá podamos hablar de eso, va a ser mucho más profunda y mucho más integral y va a ser más amplia y va a cambiar más nuestras vidas que la que hemos experimentado los últimos 20 o 30 años con todos los adelantos que acabo de mencionar. Lo que viene en materia de Internet de las cosas,
La revolución en salud, cuando tengamos dispositivos intracorporales que van a estar monitoreando nuestros signos vitales en tiempo real y transmitiendo a centros que van a compartir diagnósticos en el mundo entero y va a cuestionar seriamente la forma en que enfrentamos la salud. Lo que va a ocurrir en educación, cuando los niños no vayan al colegio a aprender, sino que a hacer las tareas, porque van a poder aprender desde sus casas con los mejores profesores del mundo, a la hora que quieran, en el idioma que quieran y con la materia que quieran. Lo que va a ocurrir en materia de la robótica, que según los predictores más prestigiados, va a destruir 7 de cada 10 empleos durante los próximos 15 años. Y también va a crear empleo. La pregunta es que de qué lado queremos estar en América Latina. ¿Del lado donde se destruyen los empleos o del lado donde se crean los empleos? Lo que viene en materia de ciudades inteligentes, materiales, ¿cierto?, regenerables, lo que viene en materia de impresión 3D y 4D, son progresos tecnológicos que ya están en pleno desarrollo y que van a impactar a nuestra forma de vivir en forma más profunda y más decisiva que lo hicieron los inventos o adelantos tecnológicos de los últimos 20 o 30 años. Y la pregunta es si América Latina está mirando ese mundo que viene, se está preparando para ese mundo que viene, y cuando uno entra a analizar los factores claves para estar en ese mundo, se da cuenta que le estamos dando la espalda y que el futuro nos está pasando por el lado. Además de eso, esta época nueva está enfrentando 3 términos de megaciclos que fueron muy decisivos y que cambiaron las oportunidades de los países en forma notable. Se terminó el superciclo expansivo de la política monetaria de la FED en Estados Unidos, el superendeudamiento de ese país y, en consecuencia, las super bajas tasas de interés que hemos vivido durante los últimos 10 o 15 años. Se terminó el superciclo del crecimiento de 2 dígitos y de acumulación de reservas por parte de China y se terminó el superciclo del precio de los commodities que tanto impacto tuvo en el desarrollo y el progreso que muchos países de América Latina experimentamos y que la mayoría no supo aprovechar, y cuando se acabaron las vacas gordas y vinieron las vacas flacas, están enfrentando crisis que parecían desconocidas. El mejor ejemplo es Venezuela, el país con las mayores reservas del mundo. Hoy día está, ¿cierto?, incapaz de alimentar y satisfacer las necesidades más básicas de su población, por no haber sabido aprovechar ese momento de vacas gordas y naturalmente por, en lo que en mi opinión fueron políticas internas absolutamente equivocadas y que están produciendo un daño gigantesco. La realidad hoy día de las grandes economías del mundo es que Estados Unidos se espera que va a tener una lenta recuperación, no va a volver a crecer al 4% como lo hizo la década pasada, va a estar creciendo en torno a la mitad y que probablemente por fin el tan anunciado ajuste monetario va a empezar a ocurrir a partir del segundo semestre de este año, con consecuencias importantes en materia de tasas de interés. En la Unión Europea la expansión va a ser aún menor y probablemente va a permanecer, ¿cierto?, con políticas monetarias muy expansivas y con tasas de interés negativas. Hoy día en Europa, el que le deposita en un banco le tiene que pagar al banco para que le guarde sus depósitos, porque llevamos ya 6 años con tasas de interés reales negativas en la Comunidad Europea. En el caso de China, probablemente este crecimiento de 2 dígitos no lo vamos a ver nunca más en China. Es fácil crecer a 2 dígitos cuando uno parte de cero, como partió China, que tenía un ingreso per cápita de $300 hace 30 años atrás. Hoy día, en que ya tiene un ingreso per cápita de $13.000, naturalmente que el crecimiento sostenido se hace cada vez más difícil. Y probablemente van a experimentar grandes problemas por los desajustes que está teniendo. El desajuste en el sector bancario, la cantidad de deudas, ¿cierto?, que están no performando. Lo que está pasando con esta evolución desde una economía de inversión a una economía de consumo, de una economía que producía bienes hacia una economía que produce servicios. Todos esos cambios estructurales en China van a repercutir profundamente en la estructura de comercio exterior y, por tanto, las importaciones que hace China, que son para muchos de nuestros países nuestras exportaciones. La India, en cambio, está en una etapa previa, equivalente a la que tenía China la década pasada, y probablemente va a seguir creciendo en torno al 7-8%, y en consecuencia va a poder tener un largo periodo de expansión y va a ser la economía más dinámica del mundo, entre las grandes economías de nuestro planeta. Y Japón va a seguir, como ya lleva décadas, en un proceso de estancamiento
y de crecimiento prácticamente nulo, y además de eso, con graves problemas para convencer a los japoneses que dejen de ahorrar tanto y que empiecen a consumir un poco más para poder reactivar su economía. Y en este contexto vemos a América Latina, que sin duda está viviendo un periodo de ajuste, porque durante un largo tiempo, y lo vamos a ver inmediatamente, que América Latina, y podemos simbolizarlo con Brasil, en algún momento se pensó que este era el siglo de América Latina. América Latina es un continente que lo ha tenido todo, bendito por Dios. Tenemos un territorio vasto y generoso, abundantes recursos naturales. No tuvimos las dos guerras mundiales que destruyeron al mundo occidental, especialmente a Europa, durante el siglo pasado. No hemos tenido los conflictos religiosos o étnicos que tienen en grave crisis, ¿cierto?, al mundo del Medio Oriente. Y sin embargo, después de 200 años de vida independiente y a pesar de toda esta enorme potencial, América Latina sigue siendo un continente subdesarrollado, un continente con más de un tercio de su población viviendo en condiciones de pobreza, y un continente que hace noticia cuando hay un golpe de Estado, un terremoto, un golpe del terrorismo, o en el mejor de los casos cuando Uruguay, Argentina o Brasil ganan un mundial de fútbol. Entre paréntesis, ¿cierto?, ahora estamos a las puertas de uno nuevo y es la oportunidad que Uruguay reverdezca sus laureles, porque los últimos mundiales que ganó Uruguay, que se recuerdan con mucha nostalgia y nosotros también, vienen de la década del 30 y de la década del 50. Lo dice un país que nunca ha ganado un mundial y por eso lo decimos con mucha libertad. Ahora, ¿cómo podemos ver América Latina? América Latina se puede ver de muchas maneras. Este es el mapa tradicional de América Latina, geográfico. Lo podemos ver desde el punto de vista de población, lo podemos ver desde el punto de vista de gasto militar, lo podemos ver desde el punto de vista de emisiones de CO2, se achica. Pero también hay otras partes donde se agranda. Aquí está América Latina desde el punto de vista de los recursos forestales. Y tal vez el recurso clave del futuro, se está prediciendo que un litro de agua dentro de 20 años va a costar más que un litro de petróleo. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de recursos hídricos? Son distintas formas de mirar nuestro continente y graficándolos en torno a estas imágenes que hemos presentado, que muestran que América Latina, ¿cierto?, puede en algunas áreas tener un potencial gigantesco y en otras áreas, ¿cierto?, naturalmente que su tamaño relativo es muy inferior al tamaño que indicaría su posición geográfica. Pero dentro de América Latina, con este potencial maravilloso, han habido experiencias muy distintas. Yo les voy a mostrar aquí la evolución de los países del mundo y después de América Latina desde el año 1800. Vean a China, el punto rojo, y vean cómo Gran Bretaña y Estados Unidos lideraban ese proceso y cómo este cuadro la carrera empieza a ajustarse. Y ahí estamos hoy día, en una posición muy distinta a la que teníamos el año 1800. Aun cuando los chinos siempre dicen que esto es una historia corta, porque si uno se remonta a 3.000 años atrás, China era por lejos la economía más grande del mundo, y ahora están solamente recuperando un terreno que según ellos nunca debieron haber perdido. Y esto es nuestros países de América Latina. Vean Uruguay. Esa es la situación, ¿cierto?, en que estamos hoy día, y ahí están puestos, ¿cierto?, el ingreso per cápita y está puesta también la expectativa de vida para ver dos formas de medir el grado de desarrollo de los países. Y esto muestra que América Latina ha tenido periodos muy distintos. La década de los 80 fue la década perdida. La población crecía más que el producto y por tanto en términos per cápita América Latina retrocedió en una década que el mundo entero avanzó. Después vino la década de los 90, que fue la década de la recuperación, en que América Latina logró prácticamente igualar el crecimiento del mundo. La primera década de este siglo, en que ese proceso de desarrollo se consolidó y dejó de perder posiciones relativas, pero la primera década de este siglo, la segunda década de este siglo ha sido una década muy decepcionante, porque América Latina volvió a su normalidad.
volvió a crecer mucho menos que el resto del mundo, a estar muy por debajo de su potencial y a no aprovechar las enormes oportunidades que el mundo moderno y especialmente la sociedad del conocimiento y la información entregan. La sociedad del conocimiento y la información ha demostrado ser una opción extraordinariamente generosa con aquellos países que han querido tomarla en sus manos y aprovecharla, pero también ha demostrado ser indiferente o incluso cruel con aquellos países que simplemente la están dejando pasar. Por eso la preocupación, cuando hablemos de América Latina, de no solamente cuáles han sido los pilares tradicionales del desarrollo, qué se requiere para que América Latina pueda incorporarse en plenitud a esta sociedad del conocimiento y la información y no quedarse a la vera del camino como quedamos en la revolución industrial. Y ahí sin duda vamos a hablar de ello. Hay grandes reformas que no se están haciendo y en muchos países estamos haciendo las reformas en la dirección opuesta a donde yo estimo que debieran estar siendo conducidas. Y dentro de América Latina uno podría distinguir distintos grupos de países. Por un lado están los países del ALBA, como es el caso de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Por otro lado están los países de la Alianza del Pacífico, que es una alianza nueva que se creó el año 2012, que son México, Colombia, Perú y Chile. Y entre medio, por supuesto, está Argentina, Brasil, Uruguay, que no son parte de la Alianza del Pacífico, pero tampoco son países que podemos categorizar como ALBA. Y cuando uno ve las cifras, los resultados de estos dos modelos que se contraponen, ALBA y Alianza del Pacífico, son absolutamente distintos, dos tendencias en crecimiento. Ahí tenemos a la izquierda los países de la Alianza del Pacífico, a la derecha los países del ALBA, la diferencia es clara y notoria. Dos tendencias en inflación y también dos tendencias en materia de inversión y creación de capital. Luego estamos viendo que los dos modelos que están contrapuestos, que ustedes los conocen bien, uno está basado en economías, ¿cierto?, en que el rol del Estado es absolutamente hegemónico, en que la intervención del Estado anula la fuerza de la libertad y el emprendimiento del sector privado, en que los regímenes políticos son democracias protegidas, con partido único, sin alternancia en el poder, con poca libertad de expresión. En cambio, en el otro modelo, el modelo de la Alianza del Pacífico, es justamente el modelo opuesto. Los resultados son distintos y esto podría aplicarse a cualquier comparación seria que hagamos entre dos modelos. Cuando las dos Coreas se dividieron en la década de los 50, lo que es hoy día Corea del Norte era más rico que Corea del Sur. Era un 50% más rico. Hoy día, ¿cierto?, Corea del Sur tiene un ingreso per cápita que es menos de la 15ª parte de Corea del Norte, tiene un ingreso per cápita que es menos de la 15ª parte de Corea del Sur. Y ahí se está claro que es el mismo país, la misma cultura, el mismo pueblo, y el primero partió más adelante, pero dos modelos marcan una diferencia brutal. Otro ejemplo que uno podría poner, si estos fueron las dos Alemanias cuando se dividieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, desde el punto de vista de ingreso per cápita, aquí está el PIB per cápita, y vemos, ¿cierto?, que las diferencias son gigantescas. No hay una realidad homogénea al interior de América Latina. Y Uruguay es un país que ha tenido, ¿cierto?, una posición de vanguardia y de liderazgo durante mucho tiempo en América Latina. Y en muchos sentidos, tal vez podamos ver algunos indicadores para mostrar esta posición privilegiada que Uruguay ha tenido, pero que está empezando a perder. Y esa es la preocupación que yo quisiera marcar hoy día. Aquí vemos cómo se han mantenido las posiciones con respecto a lo que tenía en el año 80. Ustedes ven, ¿cierto?, que el eje vertical está el PIB del año 2016 y en el eje horizontal el PIB del año 80. Y por tanto hay países que se han elevado y hay otros países, ¿cierto?, que por el contrario se han desplazado hacia la izquierda entre este periodo, que son más de 35 años y por tanto nos permite hacer una comparación de la evolución relativa de los países. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina tenía, ¿cierto?, una posición absolutamente expectante el año 1980, que la ha ido perdiendo en términos relativos a lo que tiene hoy día. Y otro caso muy notable es el caso de Venezuela, que era el país más rico de América Latina por lejos en la década de los 80, y que hoy día está bajo el promedio de América Latina y al ritmo que va a empezar rápidamente a ocupar los últimos lugares. Hay países
que han tenido tasas de crecimiento muy dispares. Esta es la tasa de crecimiento promedio de los países entre el año 1980 y el año 2015. O sea, son un promedio de crecimiento de 35 años y vemos ahí que Uruguay está en la medianía de la tabla y por tanto está perdiendo posiciones relativas dentro del contexto de América Latina. Muchos recuerdan como la década dorada de Uruguay, la década de los 50. Igual como en la de Estados Unidos se piensa con mucha nostalgia la década de los 60, en Uruguay la década de los 50 se ve como una década, ¿cierto?, que la gente recuerda con nostalgia y con admiración, tal vez por el maracanazo del año 1950 en Brasil, pero también porque en esa época Uruguay ocupaba una posición de absoluto privilegio dentro de América Latina. Yo decía que el crecimiento es importante porque aquí está el número de años que se requiere en promedio para duplicar el ingreso per cápita. Ustedes ven que un país que crece al 1% le va a tomar 70 años. Estamos hablando de que crece el PIB per cápita al 1%, es decir, tiene que crecer 1% más el crecimiento de la población. Le va a tomar 70 años. Luego, como el crecimiento per cápita de América Latina en promedio es 1,5, un país que está creciendo al 2,5 le va a tomar 70 años duplicar su ingreso per cápita. Y como en promedio tenemos que duplicar nuestro ingreso per cápita para que en promedio América Latina salga del subdesarrollo, a ese ritmo vamos a estar 70 años más viviendo en el mundo del subdesarrollo. En cambio, si la tasa de crecimiento per cápita fuera 5, 6 o 7, eso se reduce a 10, 12 o 14 años. En el primer caso no es un proyecto para nosotros, y viendo algunos rostros, ¿cierto?, es un proyecto para nuestros hijos, y viendo algunas figuras que no las voy a identificar, para nuestros nietos o para nuestros bisnietos. En el segundo caso es un proyecto para nosotros, está a la vuelta de la esquina, poder lograr que América Latina, con ese gigantesco potencial que tiene, pueda dejar el mundo del subdesarrollo, dejar el mundo de la pobreza e integrarse al mundo de los países desarrollados, no solamente medido por ingreso per cápita, es un indicador. Naturalmente que detrás del ingreso per cápita estamos hablando de la calidad de la educación, de la salud, la seguridad, la cultura, la protección del medio ambiente y muchos otros valores que también incluye en este desarrollo. Yo quería mostrar un poco la posición relativa de Uruguay en algunos indicadores. Este es un ranking, ¿cierto?, que hace el Economist y la CEPAL respecto a cuál es el mejor país para nacer y también cuál es la esperanza de vida al nacer. Y ahí pueden ver, ¿cierto?, en el primer caso no incluyó a Uruguay, pero en el segundo caso sí lo incluyó. Yo recuerdo que esta fue una noticia que me alegró mucho la vida porque Chile se midió por primera vez el año 2012, cuando yo estaba de presidente de Chile, y para mí fueron las mejores noticias, que Chile fuera considerado el mejor país para nacer. Era una buena manera de medir lo que uno buscaba como proyecto de país. Otra forma de mirar esto es cuáles son las principales empresas de América Latina y están concentradas en qué país. Hay 2 empresas uruguayas que están dentro de las 500 empresas con mayor venta de América Latina. Eso es menos que el porcentaje que Uruguay representa dentro del contexto de América Latina. Aquí tenemos índice de democracia. Y vean ustedes cómo en esta materia Uruguay, ¿cierto?, tiene una posición, qué tan sólidas son las instituciones democráticas en América Latina. Y ahí, ¿cierto?, mientras menor el número, mejor es la posición. Uruguay tiene y ha tenido durante mucho tiempo una posición muy expectante. Aquí tenemos índice de libertad y el índice de Estado de Derecho. En ambos casos, Uruguay tiene una posición muy favorable en el contexto de América Latina. Aquí tenemos otros índices, estos son indicadores de comparaciones internacionales, están las fuentes, no son producción nuestra. Acá está el índice de percepción de corrupción, un problema que está afectando gravemente a muchos países de América Latina. Yo estoy convencido que la mejor forma de luchar contra la corrupción es la transparencia. No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Mientras más transparente sea la acción del Estado, mientras más sepan las autoridades del Estado que el ciudadano los está vigilando, que lo que hacen algún día, más temprano que tarde, van a tener que rendir cuenta, menos va a ser la tentación de caer en la corrupción y menos van a ser los actos concretos de corrupción. Desde ese punto de vista,
la existencia de centros como el Centro para el Desarrollo es muy importante para estar vigilando. En los países en que los ciudadanos viven asustados del Estado, está débil la democracia. En los países en que el Estado vive asustado de los ciudadanos, está fuerte la democracia. Y por tanto estos centros de estudio, además de discutir ideas, de evaluar políticas públicas, deben cumplir también un rol, ¿cierto?, de fiscalización de la forma en que se comportan las autoridades, porque los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades con los recursos que ellos financian con sus impuestos y qué hacen las autoridades elegidas con los votos de los ciudadanos. Siguiendo en este esquema, yo quisiera plantear otro indicador que es el índice de libertad económica que hace el Heritage Foundation, y ahí muestra nuevamente que Uruguay tiene una posición bastante de privilegio en el contexto de América Latina, pero que ha ido en este frente retrocediendo con respecto a lo que tuvo en alguna época. Y vean ustedes donde los países peor evaluados en este frente son Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba. 4 de ellos, ¿cierto?, parte del ALBA. Acá está, ¿cierto?, población bajo la línea de pobreza y población bajo la línea de indigencia. Nuevamente, Uruguay destaca con posiciones muy fuertes. Y aquí tenemos, ¿cierto?, víctimas de la delincuencia y tasas de homicidio. Todas estas son comparaciones internacionales que hacen distintas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Heritage Foundation y, ¿cierto?, la OECD, o el World Economic Organization. Ahora, ¿cuáles son los pilares del desarrollo? Normalmente nosotros pensábamos que los pilares del desarrollo, y esto era algo muy propio de la discusión de los años 70 y 80, era una democracia estable que permitiera mirar no solamente el día siguiente, sino que mirar y proyectar en largo plazo con una base de estabilidad. Una economía libre, abierta y competitiva. Y equilibrio macroeconómico. América Latina, muchos países de América Latina se divorciaron sistemáticamente de cada uno de estos pilares, que son los pilares antiguos. Y tenían graves problemas en la calidad de su democracia y de sus instituciones, obstáculos a la libertad económica y un desarrollo desigual y con brechas muy grandes en materia de inclusión social. Pero esos pilares ya son algo necesario, pero definitivamente no suficiente. ¿Cuáles son los nuevos pilares donde yo siento que América Latina está muy atrasada? En primer lugar, necesitamos una revolución copernicana en materia de capital humano y de capacidad de promover, fomentar y atraer talentos. En las pruebas PISA, América Latina ranquea muy mal. Uruguay está a la cabeza, pero perdiendo posiciones relativas. Estaba mejor en el pasado de cómo está hoy día. Ser capaz de, segundo pilar fundamental, promover la innovación, el emprendimiento, la capacidad de crear, desatar la fuerza de la libertad, que el Estado, ¿cierto?, no asfixie, sino que promueva la iniciativa individual, el emprendimiento, la innovación, la capacidad de crear riqueza. Es otro factor donde estamos muy mal ranqueados y hay una tremenda tarea por hacer. Invertir más en lo que es ciencia y tecnología. América Latina está invirtiendo menos del 0,4% del producto en promedio, en circunstancias que los países que llevan el liderazgo en esta materia como Corea invierten 10 veces más y el promedio de la OECD es 7 veces más. Integrarse al mundo y no caer en la trampa, ¿cierto?, de construir muros que nos aíslen del mundo. Cuando uno se integra con otros países, como es, por ejemplo, la experiencia de la Alianza del Pacífico, es integrarnos entre nosotros para juntos potenciar nuestra integración al mundo, no para aislarnos del mundo con un arancel externo común, como es el caso del Mercosur, y que además no logra la integración interna porque se vulneran los principios de libre comercio con medidas arbitrarias que toman especialmente los dos grandes países de Mercosur en forma permanente y cotidiana, y ya es parte del paisaje. Y finalmente, mejorar la calidad del Estado y de las instituciones. En esta materia yo creo que en toda América Latina, incluyendo Chile e incluyendo Uruguay, estamos con un Estado que es más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Estados, ¿cierto?, que se han sobredimensionado, en que no están sujetos al control, ¿cierto?, de eficiencia. La producción del sector privado se mide por lo que produce, por lo que vende. Al sector público se lo mide por lo que gasta. Esa es la forma en que se miden las cuentas nacionales.
Y por tanto no hay un test de mercado para medir la productividad del sector público. Yo entiendo que en Uruguay 300.000 de 1 millón, hay 300.000 empleados públicos, de un total de 1 millón, de trabajadores. 1.800.000. O sea, tenemos, ¿cierto?, un porcentaje de los trabajadores en el sector público que, a mi juicio, comparado, ¿cierto?, con países en el mismo nivel de desarrollo, es excesivamente alto. Luego aquí tenemos 5 grandes tareas. Mejorar de verdad la calidad de la educación. Yo sé que aquí en Uruguay se hicieron reformas muy importantes en materia de educación. Se amplió sustancialmente la cobertura de la educación preescolar, que es donde realmente se juega el partido del futuro. Porque es esos primeros años de vida cuando, si no se atienden las desventajas o las carencias de origen, simplemente esa persona queda castigado de por vida a competir en desigualdad de condiciones. Se hicieron muchas reformas. Sin embargo, yo me recuerdo que en tiempo, creo que el presidente Sanguinetti se intentó hacer reformas como, por ejemplo, la evaluación de los docentes, como, por ejemplo, el darle más libertad y autonomía a los directores de escuela. Y siempre, o en muchos países, son los sindicatos de cada sector los principales obstáculos para hacer reformas modernizadoras. El sindicato de profesores en la educación, el sindicato de trabajadores de la salud en la salud, y así sucesivamente. Ahí hay una tremenda tarea por cumplir, porque América Latina está en el último tercio en la escala de medición de calidad de la educación que mide las pruebas PISA o la prueba TIMSS, son varias pruebas internacionales en esta materia. En lo que es, ¿cierto?, innovación, emprendimiento, muchas veces el Estado, ¿cierto?, ahoga, asfixia la innovación y el emprendimiento, con trabas y regulaciones excesivas, con obstáculos a la entrada, con burocracia asfixiante. Yo siempre digo que hay una contradicción, tanto cariño y admiración que tenemos por los emprendedores y tanto desprecio y rechazo a los empresarios. ¿Qué es un empresario? Un emprendedor que le fue bien. A los emprendedores que les fue mal quedan de emprendedores y nunca llegan a ser empresarios. Entonces ahí hay una situación de una tendencia, de un pensamiento que ahoga, asfixia y desincentiva la innovación y el emprendimiento en nuestros países. La inversión en ciencia y tecnología, la revolución que viene es de proporciones copernicanas. Yo le estaba contando anteriormente que vamos a tener una revolución cuando esté en plenitud el Internet de las cosas, la ciudad inteligente, la robótica, los materiales de tercera generación, los materiales que se autogeneran, la realidad ampliada, lo que viene en materia, ¿cierto?, de ciudades inteligentes, la revolución inmensa. Hoy día, por ejemplo, ya en Estados Unidos tenemos casi 1 millón de estudiantes que están, o 100.000 estudiantes hoy día en la Universidad de Harvard y MIT, que estudian sin pisar los campus de ninguna de esas dos universidades y con resultados muy parecidos en términos de empleo y salarios que los que tienen los que asisten a las aulas. Y eso va a ser una realidad que se va a multiplicar. La integración al mundo. Uruguay es un país, ¿cierto?, que claro, por supuesto que exporta mucha soya y mucha carne, ¿cierto?, particularmente a China, pero no es un país que esté plenamente integrado. Y ahí la historia y la sombra de la CEPAL, que nos convenció en algún momento del siglo pasado con el modelo de sustitución de importaciones, yo creo que causó un daño muy profundo y además creó una cultura de dependencia del Estado, de los favores del Estado, para el desarrollo más que el mérito, el talento, la innovación y el emprendimiento. Yo quisiera terminar diciendo que una frase que dijo Darwin, que también nuestros países adolecen de una tremenda rigidez y de falta de flexibilidad. El mundo cambia. Ustedes recuerdan esa anécdota de un hombre que se enfrenta al emperador de la India y le resuelve un problema muy grave, le dice: pídeme lo que quieras, yo te pido solamente que ponga un grano de arroz en el primer cuadrículo, 2 en el segundo, 4 en el tercero, y así sucesivamente, y el rey dice: es muy modesto, pide muy poco. Y obviamente eso era más que la producción de arroz que había habido, que va a haber en la historia de la humanidad. Así es el progreso tecnológico. Así es lo que viene por delante, con la ley de Moore, que la capacidad tecnológica o la capacidad digital se multiplica por 2 cada 18 meses. Estamos recién empezando a ver una revolución que viene. Y yo siento que en materia de flexibilidad y de capacidad de adaptarse a este mundo que viene, estamos tremendamente atrasados. Por eso termino recordando, una frase de Víctor Hugo, ese gran pensador, filósofo francés, que dijo alguna vez: no hay nada más fuerte en el mundo que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Yo creo que América Latina está hoy experimentando un renacimiento y un despertar.
se ha dado cuenta que los cantos de sirena del modelo Galva, el socialismo del siglo XXI, conducen a una sola parte, a la pobreza, al subdesarrollo y a la frustración. Una vez a Pacac Javel, que le preguntaron si quería ir a la tercera vía, que en esa época propugnaba muchos líderes de Europa, dijo no, la tercera vía conduce al tercer mundo y nosotros queremos justamente escapar de ese tercer mundo. Y por tanto, ha llegado el tiempo en que América Latina, por fin, se encuentre consigo misma, que aproveche en plenitud su potencial, que logremos dejar atrás 2 siglos de retraso, de subdesarrollo y de pobreza, y que podamos incorporarnos en plenitud a esta sociedad maravillosa del conocimiento y la información que está golpeando nuestras puertas. Y para eso hay un elemento que es absolutamente insustituible, y yo sé que es lo que orienta al Centro para el Desarrollo, que es la libertad, desatar las fuerzas de la libertad, de la creatividad, de la iniciativa, del emprendimiento de los seres humanos y no seguir cayendo bajo ese estado de leviatán que cree, ¿cierto?, que su deber o su tarea es asfixiar la capacidad de las personas de desarrollar sus talentos. Y ese es el tiempo nuevo que va a significar un cambio muy profundo para América Latina. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para empezar, muchas gracias al presidente Piñera por esta charla, por la invitación. Y agradecerle sobre todo por el chiste sobre los economistas. Como abogado, creo que ya el tiempo del bullying a los abogados con chistes de abogados era momento de terminarlo. Dicen que Moisés fue el primer abogado. Nació apitutado, era judío, pero se puso a flotar en el Nilo y terminó en el palacio del faraón. Trajo todos los males que podía traer, incluyendo las 7 plagas. Dividió todo lo que podía dividir, incluyendo el Mar Rojo. Creía que el maná caía del cielo y se sentía el representante directo de Dios en la tierra. La verdad es que eso refleja mejor a los políticos que a los abogados, ¿no es verdad, presidente? Creo que metí el dedo en el ventilador, no tendría que haber ido por ese camino tal vez. Bueno, presidente, lo que vemos un poco de su charla es que, entre muchas otras cosas, tiene una visión bastante clara del Uruguay, o por lo menos un diagnóstico de la situación histórica que ha tenido y dónde está hoy. Lo que es un poco de perogrullo preguntarle, ¿cuál es el camino para enderezar esa situación? ¿O cómo hacer para venderle a la ciudadanía el tipo de políticas o de medidas que usted cree que son el camino correcto para el desarrollo? Cuando uno sigue a los países, a mí me interesa mucho y sigo con mucha pasión e interés lo que está pasando en Uruguay, porque Uruguay es un país que ha tenido liderazgos muy fuertes y muy permanentes y ha estado normalmente a la cabeza de América Latina. Sin perjuicio, yo creo que en los últimos tiempos, no voy a precisar los tiempos para no entrar en conflictos diplomáticos, Uruguay ha estado perdiendo terreno, se ha dormido sobre los laureles. Le voy a dar algunas cifras. Uno pregunta en Uruguay, ¿cuánto es la inflación? 11%. ¿Cuánto es el déficit fiscal? 4% y probablemente creciendo. ¿Cuánto está creciendo Uruguay? Dejó de crecer. Estamos creciendo prácticamente cero. ¿Ese es un país que va en la dirección adecuada? Solamente 3 indicadores, podríamos ver muchos más. Y yo pienso que Uruguay, en cierta forma, tiene que reinventarse a sí mismo para mantener su liderazgo. No puede seguir soñando, ¿cierto?, con glorias pasadas, ¿cierto?, durmiéndose en los laureles. Y haría algunas reformas fundamentales. En primer lugar, la estabilidad macro, ¿cierto?, que está hoy día seriamente cuestionada. Yo sé que hay una reforma tributaria, que están imponiendo algunos nuevos impuestos, que están reduciendo inversión, pero en Uruguay están con un déficit fiscal, ¿cierto?, que es 4%, y algunos dicen que corregido por el ciclo podría ser 4,5% o incluso 5%. Entonces, un acuerdo de estabilidad macroeconómica.
Algunos países lo tienen, reglas de equilibrio estructural, como lo tiene Noruega, como lo tiene Chile, y que aquí en Uruguay no existe. La política macro y la estabilidad macro depende de cada gobierno, y el gobierno anterior pasó de 0 a 4% de déficit fiscal sin que hubiera habido una discusión política amplia de sus consecuencias, simplemente ocurrió. Esa es una primera reforma fundamental. Segundo, yo pienso que Uruguay tiene que insertarse internacionalmente y en plenitud, ¿cierto? Y hoy día está atrapada, ¿cierto?, en mi opinión, dentro de dos gigantes en el Mercosur, y esto se lo he escuchado a muchos presidentes y expresidentes de Uruguay, y no puede desarrollar en plenitud sus ventajas comparativas, sus talentos e integrarse al mundo, un país que tiene la historia, la cultura, la tradición de Uruguay y que está preparado, lo ha demostrado muchas veces, para competir de igual a igual en muchos frentes y enseñarle a muchos países donde aquí en Uruguay hay enormes potencialidades. Tercera gran reforma. Yo creo, cierto, que se requiere una reforma profunda del Estado y de las empresas públicas. Aquí el petróleo es un monopolio estatal, las telecomunicaciones fijas es monopolio estatal, el agua es monopolio estatal, la electricidad es monopolio estatal, y yo tiendo a desconfiar de los monopolios estatales, porque muchas veces las empresas públicas pierden su sentido. Las empresas públicas utilizan recursos públicos. Cuando generan pérdidas están destruyendo valor y no pasan por el test de mercado porque su déficit es abastecido normalmente por el mismo Estado. Entonces yo creo repensar el Estado uruguayo. ¿Es el Estado que se requiere para el siglo XXI? ¿Es el tamaño adecuado? ¿Está cumpliendo las funciones adecuadas? Y aquí no estamos diciendo que tiene que ser más o menos. Cuando falta Estado es angustiante y cuando sobra Estado es asfixiante. Yo le aseguro que en Uruguay hay áreas donde sobra Estado y la gente se siente asfixiada, y otras áreas donde falta Estado y la gente se siente angustiada. Y lo mismo con las empresas públicas. ¿Por qué tener monopolios estatales, cierto, en esas áreas? Ahora, yo sé que esto es una discusión que se tuvo en Uruguay, hubo un intento de reforma constitucional, pero tiene que haber competencia. La competencia es el gran motor que permite innovar, cierto, y emprender. El 90% de la innovación se produce con empresas nuevas, que nacen. Cuando hablamos, vean ustedes, las grandes empresas que hoy día admiramos en el mundo entero como Google, Apple, Yahoo y muchas otras, hace 20, 30 años atrás no existían. La innovación normalmente viene aparejada de nuevos entrantes a la industria. Y los monopolios son la antítesis, ¿cierto?, de la competencia que genera el dinamismo. Y la competencia significa satisfacer la necesidad del consumidor con productos más baratos o con productos de mejor calidad. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, yo creo que hay una reforma al Estado pendiente en Uruguay. Después, el tema de la educación ya lo hablamos. Es cierto que Uruguay está en una posición de privilegio dentro de América Latina. Lo que pasa es que hoy día ya compararse con América Latina muchas veces no es una comparación relevante. Uruguay está pensando en entrar a la OECD. Bueno, cuando uno entra a la OECD, entra, como Chile está, y Uruguay quiere estarlo, entiendo, uno entra a compararse con el mundo desarrollado. Exigencias mucho mayores, estándares mucho mayores, evaluación y accountability mucho más exigente, pero al mismo tiempo significa una motivación. Una cosa es ser campeón de la segunda división y otra cosa es ser campeón de la primera división. Y Uruguay, naturalmente, que ha tenido una posición de privilegio en América Latina durante tanto tiempo, y especialmente a fines del siglo antepasado, cuando Uruguay estuvo con Argentina, a fines del siglo antepasado, siglo XIX, Argentina y Uruguay estaban entre los 10 países más ricos del mundo. Hoy día ninguno de los dos está entre los 50 países más ricos del mundo. Y también en la década de los 50. Entonces yo pienso que hay que ponerse nuevamente metas exigentes, que ya no basta con estar liderando, ¿cierto?, América Latina, sino que a lo mejor los países tienen que aspirar a cosas, ¿cierto?, que están dentro de sus potencialidades. Uno tiene que tener los pies puestos en la tierra, que es el realismo, pero los ojos puestos en el cielo, que es la ambición, que son los sueños, que son, ¿cierto?, las expectativas. Por otra parte, yo creo también muy importante en Uruguay, ¿cierto?, que haya una flexibilización generalizada, particularmente el mercado laboral. Con una economía mundial tan dinámica, tan cambiante, que requiere tanta flexibilidad, las rigideces laborales impiden que los recursos humanos fluyan hacia las industrias que tienen mayores posibilidades y muchas veces atrapa a los recursos humanos en las industrias donde estaban históricamente. Y las industrias donde estaban históricamente no van a ser las industrias del futuro. Vean ustedes cuántas industrias han desaparecido ante nuestros propios ojos. Con el email desapareció correos. Con Google están desapareciendo los medios de comunicación.
Con Uber está desapareciendo la industria de los taxis. Yo le digo una cosa, el último informe McKinsey identifica 15 industrias, no empresas, que van a desaparecer en los próximos 20 años. O sea, es un dinamismo y un cambio tan rápido y tan profundo que requiere flexibilidad, y yo creo que en materia laboral, en mi opinión, debiéramos crear más flexibilidad para crear empleo. Si no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Es la que más aumenta los salarios, es la que más mejora las condiciones de trabajo, es la que más mejora el trato. En Chile nosotros vivíamos un tiempo con desempleo, ¿cierto?, muy altos, y eran, ¿cierto?, los trabajadores los que vivían atemorizados, ¿cierto?, de perder su pega, ¿cierto?, y doblando las rodillas, ¿cierto?, y haciendo genuflexiones ante los empleadores. Cuando conocimos el pleno empleo, como lo tuvimos durante el gobierno que a mí me tocó el honor de presidir, se dio vuelta absolutamente la situación. Los salarios crecían al 4% al año, hoy día están cayendo en Chile. La gente se sentía tan segura de que si perdía un empleo encontraba otro en forma inmediata, que los empleadores eran los que vivían angustiados de no perder a sus trabajadores. Era un mundo totalmente distinto. En un caso son los trabajadores los que andan buscando trabajo y en otro caso son los empleadores los que andan buscando trabajadores. Y la realidad es distinta en salario, en trato, en condiciones de trabajo, en todo. Por otra parte, yo también pienso que en esta materia, por ejemplo, a mí me dicen que en materia educacional, que la cantidad de gente que egresa de la educación terciaria es 3 de cada 10. Entonces tenemos una buena cobertura en la educación básica y media, no así en preescolar, donde todavía tenemos un déficit. Yo creo que es fundamental priorizar la educación preescolar, porque ahí se juega el partido del futuro. Y sin embargo, ¿cierto?, en educación superior tenemos, ¿cierto?, una universidad como la Universidad de la República, que concentra el 70% de... pero que la cantidad de alumnos que ingresan y que egresan de esa misma universidad es un porcentaje muy bajo. O sea, es como la Universidad de Buenos Aires. Creo que cada egresado de la Universidad de Buenos Aires cuesta más de $200.000. Con eso podemos mandarlos a estudiarlos a todos a la universidad, ¿cierto?, de Harvard, de MIT, de Stanford, de Oxford, o donde quieran. Y finalmente, yo creo, ¿cierto?, que hay un cambio cultural, ¿cierto?, como de ponerse metas ambiciosas. Nada une más a un país que un proyecto grande, ambicioso y factible, en que todos sean llamados a colaborar y todos sientan que tienen un espacio para beneficiarse de sus logros. Y por tanto, un proyecto. Plantear, por ejemplo, que Uruguay, ¿cierto?, va a dejar de ser un país subdesarrollado y va a pasar a tener un ingreso per cápita. Hoy día el umbral que hace el Banco Mundial son del orden de los $28.000, con paridad a moneda constante. Y por tanto, metas grandes son las que movilizan a los países. Y yo creo que esa parte de que los países digan, ¿sabe qué más? Estamos en una discusión sesentera, pobre, le estamos dando la espalda al mundo, estamos viendo cómo viene este huracán de la revolución tecnológica que nos va a pasar por el lado si no reaccionamos, y plantearse metas grandes y ambiciosas. Es algo muy importante. Yo siento que la política en América Latina, y uno ve los titulares de los diarios, de la televisión, es puro conflicto, es puro, ¿cierto?, juego de suma cero o negativa, son puros enfrentamientos. Falta esa capacidad de crear un proyecto nacional que motive y entusiasme a un pueblo para comprometerse sabiendo que va a ser requerido su esfuerzo, pero que también va a tener una cuota de sus beneficios. Usted sabe que, hablando de lo cultural, esas palabras suyas son casi imposibles de escuchar en un político uruguayo hoy en día y por razones razonables de supervivencia. El discurso... Sí, yo busco mis votos en Chile, no en Uruguay. No, está clarísimo. Ahora... Yo aquí digo una cosa y en Chile digo otra. ¿Quién dijo eso? Mujica. No. No es así. No, la pregunta sería, ¿cómo se hace para vender ese discurso? Cuando uno ve las cifras de comparación entre los países del Pacífico y los países del Atlántico o del ALBA y el crecimiento dispar que ha habido en estos años, parecería muy natural asociar un modelo de éxito con un modelo de fracaso. Sin embargo, a nivel social o a nivel político no es tan fácil hacer eso y inmediatamente va a recibir la crítica de que modelos como el que usted plantea son neoliberales, entre comillas, o que promueven una sociedad más desigual, que no es la igualdad que busca una sociedad como la uruguaya. ¿Usted cuál es la respuesta a eso? Normalmente la izquierda
tiene una estrategia dialéctica. Crea un mito respecto del pasado, que es el responsable de todos los males, y crea una utopía respecto del futuro que va a ser la fuente de toda la solución. Y ya durante mucho tiempo escuchamos de que el neoliberalismo es el responsable de todo. Y uno le pregunta, ¿qué es lo que es el neoliberalismo? Y no sabe ni siquiera definirlo. Y que el socialismo del siglo XXI iba a ser la fuente de toda la solución. Y ese discurso es un discurso atractivo, porque uno siempre quiere encontrar un culpable a quien echarle toda la culpa, pero no basta con eso, porque también quiero yo una solución para salir cruzar el desierto y llegar al oasis. Pero lo que pasa hoy día es que los resultados de esa promesa, porque el populismo, la demagogia, son enemigos formidables. Cuando uno le dice usted se lo merece todo, y el Estado es responsable de todo, y hacen una constitución como la que se hizo en Brasil. ¿Qué quiere poner en la constitución? ¿Salario igual a los de Estados Unidos? Igual a los de Estados Unidos. ¿Quiere reajuste, cierto, el doble de la inflación? Y pusieron todo. Bueno, mientras hubo, cierto, un boom, las cosas, cierto, y mientras había capacidad de endeudamiento, funcionó. Entonces yo creo hoy bien que el socialismo real ha fracasado en forma estrepitosa en todas partes donde se ha aplicado. Hay un espacio grande para hacer pedagogía, para defender nuestras ideas con más coraje, con más convicción, con más entusiasmo. No pretender asimilarnos al pensamiento, porque al final la gente siempre va a preferir la versión original. Entonces yo creo que hoy día se está produciendo un cambio. Mira lo que pasó en Argentina, daba la impresión que el peronismo era imbatible, y sin embargo no era así. Mira lo que pasó en Venezuela, con la elección de la Asamblea Nacional. Mire lo que pasa, ¿cierto?, y lo que va a seguir pasando. Yo creo que las ideas de la libertad son atacadas muy profundamente porque no son bien comprendidas. Libertad no significa la ley de la selva. Cuando uno habla de libertad, yo lo decía, es un concepto que tiene al menos 3 componentes. La libertad política, la libertad económica, la libertad social. El componente social es fundamental. Por ejemplo, en Chile, el eslogan fundamental de los gobiernos de izquierda, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, era crecimiento con equidad. Bueno, resulta que la pobreza aumentó durante ese gobierno. Durante nuestro gobierno, con ideas, entre comillas, ¿cierto?, neoliberales, no solamente el país creció a un ritmo entre 5 y 6% promedio, sino que además la pobreza se redujo a la mitad. Entonces también es cierto que no podemos regalar, creo yo, ideas. El concepto de una sociedad libre, y que uno puede decir eso engloba, porque a todo esto, ¿cierto?, el tema de una sociedad libre, justa y próspera, y cierto, cuando uno está en época de campaña, agrega, cierto, segura, porque el tema de la delincuencia y la seguridad es un tema que angustia la vida a muchas personas, y aquí Uruguay, que era un país célebremente pacífico y seguro, lo ha dejado de ser. Y por lo tanto, uno dice, ¿qué es lo que es la libertad? Que cada uno pueda ser lo más dueño posible de su propio destino, que sea el arquitecto de su propia vida, que pueda tomar sus propias decisiones. ¿Por qué confiamos tanto en la gente para elegir un presidente, pero no confiamos en la gente para elegir la educación de sus hijos o la salud de sus familias? Justicia significa por lo menos 2 cosas. Terminar con la pobreza, de forma tal que todo el mundo tenga un piso digno de vida garantizado por el solo hecho de ser un ser humano, y países como Uruguay son capaces de lograr una meta como esa. E igualdad de oportunidades, y no basta con el piso. También hay que tener un techo, un cielo, que permita a la gente saber que si se esfuerza, si desarrolla sus talentos, va a poder, ¿cierto?, progresar, y que la calidad de la cuna no va a ser el mejor predictor de la calidad de la tumba. Cuando nosotros discutíamos este tema en Chile, yo usaba un ejemplo que era el ejemplo de los trapecistas. Los trapecistas son gente muy talentosa, que le gusta estar en los aires, en las alturas, demostrando su talento. Pero también les gusta saber que si por cualquier razón, culpa de ellos o no culpa de ellos, se caen del trapecio, no se van a quebrar los huesos en el suelo. Y les gusta tener una red de protección. Pero ¿qué hace el Estado muchas veces cuando hay una red de protección? Cae el trapecista y lo atrapa como si fuera una telaraña y no lo suelta nunca más. No es ese el concepto de red de protección social en el cual yo creo. Lo que debiera pasar es lo que pasa con el trapecista. Cae, no se quiebra los huesos porque cae en la red, inmediatamente se para y su primera motivación es volver a subir a las alturas a desarrollar su talento. No quedarse atrapado en esa red como muchas veces el Estado asistencialista lo hace para atraparlos, ¿cierto?, no solamente políticamente, sino que además les quita su libertad, les quita su dignidad. En consecuencia, justicia tiene por lo menos esos 2 componentes. Y naturalmente que también está el elemento de prosperidad, porque el crecimiento económico tiene una connotación moral.
Permite crear empleos, permite mejorar los salarios, permite crear oportunidades, permite levantar el cielo, permite financiar el gasto público. Y por tanto, este profundo desprecio que hay a veces por el crecimiento económico y una adoración, ¿cierto?, como si fuera un fetiche por la igualdad, es un concepto que reduce la riqueza a la naturaleza humana. Por eso la libertad, justicia y prosperidad, que son las características que están, ¿cierto?, como objetivos del Centro para el Desarrollo, son a mi juicio tres conceptos fundamentales que están íntegramente relacionados, no son competitivos, son complementarios. Pero defender las ideas de la libertad es lo que hace falta, yo creo, en América Latina. Aquí, ¿cierto?, la libertad nunca ha tenido un avance glorioso bajo arcos de triunfo y aplausos. Ha tenido que luchar por ella permanentemente porque tiene enemigos formidables. Pero también es cierto que, por lo mismo que tiene enemigos formidables, tiene que también tener aliados que crean esa libertad y que la defiendan y que la justifiquen y que la expliquen, que la libertad no es solamente para los más favorecidos. También queremos libertad incluso para aquellos que por su situación social requieren subsidios o ayuda del Estado. El Estado lo ayuda, pero no les coge, no le quita su libertad de elegir. Por ejemplo, si el Estado le da una subvención o un subsidio a un estudiante vulnerable, no por eso tiene el derecho a quitarle la capacidad de decidir a qué escuela quiere ir o a qué universidad quiere asistir. En consecuencia, yo sí sé, cierto, que en general es más fácil defender las ideas del populismo porque es más atractiva la mano directa del Estado que le dice yo le voy a resolver todos sus problemas, que la mano invisible de Adam Smith que le dice mire, vamos a crear un modelo en que usted va a tener mucho más oportunidades, pero va a tener que esforzarse. Luego ahí yo creo que los defensores de la libertad, y por eso me parece tan importante lo que hace Gerardo, ¿cierto?, con esta Fundación Internacional por la Libertad, tenemos que ser mucho más eficientes, convencidos y carismáticos, ¿cierto?, en defender el valor de la libertad para todos y cada uno de los seres humanos en todas sus dimensiones. Un eje importante de su planteo ha sido la formación de la Alianza para del Pacífico. En Lima, hablando con Alan García, él se atribuye un poco la paternidad del organismo, pero me imagino que usted tendrá una postura diferente al respecto. Pero me gustaría preguntarle cuál es el futuro que le ve, cuáles son las posibilidades y sobre todo si es realista para Uruguay la ambición de poder eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo o integración con ese nuevo grupo. Yo me recuerdo que cuando íbamos como presidentes a las reuniones de UNASUR, Mercosur, partía por un discurso de Chávez, ¿cierto?, en que le sacaba, no sé cómo ustedes dicen acá, pero en fin, la mugre, ¿no?, el imperialismo, el colonialismo, después seguía Ortega, después seguía, ¿cierto?, Evo Morales, y habían 500 discursos echándole la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos, de lo que nos pasaba en América Latina. Y terminaba la reunión y nos íbamos. En la Alianza del Pacífico fue muy distinto. Fue una cosa mucho más, ¿cierto?, con un objetivo muy claro. Queremos integrarnos y rápido. Porque si nos vamos a integrar y cada país quiere proteger los productos, ¿cierto?, que él produce, y el otro quiere proteger los productos que el otro produce, se trata justamente que cada uno produzca aquello que es más eficiente y que haya intercambio. Porque si imagínense ustedes que cada país protege lo que va a producir y el otro protege lo que el otro va a producir, entonces simplemente no va a haber ningún intercambio. Dije, vamos a ir rápidamente a liberar de aranceles el comercio dentro de estos 4 países. Y lo logramos. Partió en 2012 y ya tenemos el 97% de los productos con 0 arancel. Pero además dijimos, no, puede que no haya arancel, pero vamos a poner 1000 materias y barreras pararancelarias. Permisos administrativos. Dije, vamos a uniformar las reglas entre todos los países. Para que cuando uno, por cierto, no puede poner cualquier regla, sino vamos a poner de acuerdo en las reglas de cómo controlar la parte sanitaria, la parte medioambiental. Vamos a hacer una liberación no solamente del comercio de bienes, sino que también del comercio de servicios. Y también vamos a liberar el movimiento de capitales. Pero todo esto lo vamos a hacer no para integrarnos entre nosotros solamente, sino vamos a eliminar las barreras hacia el resto del mundo, para aprovechar, ¿cierto?, esta integración entre nosotros como una base que fortalezca nuestra integración con el mundo. Y la verdad es que las reuniones, ¿cierto?, eran totalmente distintas, eran reuniones en que había un objetivo, había una tabla, y primero no había prensa, ¿cierto?, cuando la gente no le hablaba un discurso, ¿cierto?, a su propia audiencia en cada uno de los países, sino que eran reuniones de trabajo, y por eso la Alianza del Pacífico avanzó en 2 años, lo que Mercosur no ha avanzado en mucho tiempo.
Ahora, algo, ¿cierto? Alan García, que es una persona muy notable, ¿cierto? Él, ¿cierto? Es cierto que él venía planteando la idea, ¿cierto?, de una integración. Y por tanto, es verdad que él tiene una parte de la paternidad. Pero ahí lo importante fue, ¿cierto?, a mi juicio, decir, vamos a integrarnos, pero con reglas y principios clave del comienzo. El que quiere proteccionismo no cabe acá adentro. El que no cree en la democracia no cabe acá adentro. El que no está dispuesto, ¿cierto?, a hacer una integración rápida y efectiva, no está acá adentro. Y por tanto nosotros lo que hicimos fue invitar a los países, ¿cierto? Partió, ¿cierto? Alan García fue el que planteó esta idea en alguna oportunidad, y después nosotros decidimos invitar a México, cosa que no le gustó mucho a Brasil. Y México estuvo dispuesto a estas mismas reglas del juego. Y yo creo, ¿cierto?, que a la larga la Alianza del Pacífico ha funcionado mejor que UNASUR como esfuerzo de integración, y mejor que Mercosur como esfuerzo de integración. Y yo veo con mucha simpatía cómo hoy día, por ejemplo, hay una cumbre de la Alianza del Pacífico a fines de este mes en el sur de Chile, donde va a asistir Macri con mucho interés. Y yo sé, ¿cierto?, que Uruguay es país observador de la Alianza del Pacífico. Ha funcionado bien porque había una comunidad de valores, de principios y de objetivos verdadera. No que yo me integro contigo y después, inmediatamente después trato de sacarte ventaja. Porque a la larga el otro hace lo mismo y terminamos con un juego suma cero. Es como un estadio, si uno se empina, uno ve mejor. Pero el que está atrás se empina también. Y al final terminamos todos viendo el partido empinados, cansados, ¿cierto? Y no hemos logrado ganar nada. Entonces mejor decir nadie se empina. Vamos a competir con reglas parejas. Y eso ha sido un poco la experiencia de la Alianza del Pacífico. ¿Cree que es viable que un país como Uruguay pueda aspirar a integrarse en un plazo razonable a ese tipo de...? Bueno, Uruguay es parte de Mercosur. Hace un tiempo atrás yo habría dicho imposible, porque eran dos modelos tan distintos. Hoy día, con lo que ha pasado en Argentina, con lo que está pasando en Brasil, con lo que ha pasado en Paraguay, ¿cierto? El único país que está absolutamente fuera de ese esquema es Venezuela. Y por tanto yo creo que hoy día estamos más cerca que nunca de lograr, ¿cierto?, una integración verdadera, no como todos los esfuerzos de integración que hemos tenido en América Latina, que han sido muchos discursos dirigidos centralizadamente desde los estados, cuando los estados tienen que crear las condiciones para que pueda desarrollarse en plenitud la fuerza creativa de la sociedad civil. Yo creo que hoy día estamos más cerca de lograr una integración plena de América del Sur que tal vez nunca antes, ¿cierto?, en la historia de América Latina. Una última pregunta antes de que Hernán me expulse. Usted se ha centrado mucho en el tema del avance tecnológico en estos años y todos miramos con mucha preocupación, con optimismo, pero con preocupación, esta transición, digamos, entre la economía actual y el impacto que puede tener estos avances. ¿Cómo ve usted esa transición? ¿Qué rol le va a cumplir a los estados a la hora de funcionar esa transición? Porque parece una transición bastante más rápida de lo que la mano de obra o la fuerza laboral está en condiciones de adaptarse. En los últimos 45 días han salido 4 informes que yo he tenido la oportunidad de leer. Uno de McKinsey, que dice las 15 tecnologías disruptivas que ya están y que vienen. Otro de la Universidad de Harvard, otro del Boston Consulting Group y otro creo que de la OECD, que dicen, mira, estas tecnologías ya están. Y van describiendo qué va a pasar cuando estas tecnologías estén en plenitud. Por ejemplo, en materia de el Internet de las cosas. Cuando el primer Internet fue comunicar a los computadores entre ellos. Esa fue la web 1.0. La web 2.0 conectó a las personas con los computadores. La web 3.0 va a conectar las cosas con los computadores. Cuando, ¿cierto?, todas las cosas, ¿cierto?, por ejemplo, las piezas de una máquina tengan un chip, ¿cierto?, que cada día es más barato, más pequeño, más económico, más potente, y que transmita directamente al proveedor que la pieza está llegando a su vida útil, y por tanto el proveedor va a saber sin que sepa el usuario, porque al fin de cabo lo que uno compra es un servicio, no compra una máquina. Quiere que la máquina le preste un servicio. Cuando tengamos todas las máquinas inteligentes y conectadas con quien deben estar conectadas, va a haber una revolución como la que está viendo, por ejemplo, con Airbnb. Va a ser la empresa más grande inmobiliaria y de hoteles del mundo, no tiene un solo metro cuadrado. Lo que está haciendo es aprovechando una capacidad ociosa instalada. Porque antes, cuando uno quería un bien, había que comprarlo. Yo no quiero un bien, yo quiero un servicio. Y no tengo para qué ser dueño 24 horas de un bien si requiero su servicio 1 hora al día. Entonces, la revolución del Internet de las cosas, cuando esté todo conectado, es una cosa que es de una proporción infinita. Cuando tengamos, como yo le decía, dispositivos
minúsculos insertos en nuestro cuerpo que van a estar detectando en tiempo real todos nuestros signos vitales, transmitiéndose a un centro que va a poder compartir los diagnósticos con el mundo entero. Va a haber un cambio brutal en la medicina. Y no estamos preparados para eso. Cuando tengamos, ¿cierto?, en materia de educación, ¿cierto?, acceso a los mejores profesores del mundo en el idioma que queramos, y por lo tanto no tenemos para qué recurrir a profesores que cuando dan los exámenes que tienen que dar sus propios alumnos no los aprueban, que es un poco lo que pasa en muchos países de América Latina, que los profesores, ¿cierto?, no están capacitados para enseñar lo que tienen que enseñar. Y cuando uno dice 2/3 de los latinoamericanos no entienden lo que leen, ¿cuántos de esos son profesores? Entonces uno dice, bueno, podemos hacer una superación. ¿De economía? Entonces uno dice, vamos a tener un acceso, como ya está viéndolo, y probablemente los profesores van a cumplir un rol distinto. Y estamos preparados para eso, los colegios de profesores, los sindicatos de los profesores, ¿están pensando en eso que viene? ¿Está en su horizonte, está en su radar, o de los gobiernos? Cuando vemos, ¿cierto?, que la robótica va a reemplazar el trabajo físico. Me contaba hoy día el expresidente Mujica, que venía muy impresionado de Japón, porque lo oí ya a una granja de productos hortifrutícolas, ¿cierto?, en que no había mano de obra, eran puras máquinas, puros robots. Y como los chinos están rodeados de países, ¿cierto?, con mano de obra muy barata y quieren seguir siendo competitivos, y los japoneses también, se han dado cuenta que la única manera de competir es fortaleciendo su ventaja tecnológica y teniendo recursos humanos, ¿cierto?, que no hace huelga, ¿cierto?, que, etcétera, como son los robots, y que eso viene y que va a poner en riesgo 7 de cada 10 empleos. Cuando sabemos que los niños que están entrando hoy día a la escuela, cuando salgan, van a trabajar, ¿cierto?, en empresas que hoy día no existen, con tecnologías que hoy día no existen, satisfaciendo necesidades que hoy día ni siquiera imaginamos. Entonces viene un cambio tan brutal que yo digo, ¿cómo es posible que América Latina, que sabe que esto viene, no esté reaccionando, no se esté preparando, no sea parte de los planes de gobierno? No hay nadie, ¿cierto? Y seguimos una discusión, como lo decía anteriormente, tan cierto de los años 60, con un mundo tan distinto. Lo que viene en materia de revolución tecnológica en, ¿cierto?, las impresoras 3D y 4D, que ya va a cambiar el modelo productivo. Hoy día se produce en masa y se vende un producto masivo. A futuro, ¿cierto?, va a ser producido, ¿cierto?, a la imagen y semejanza de cada consumidor. Y uno va a tener en la esquina, ¿cierto?, proveedores que va a decirle, mire, yo quiero esto de este color, de esta forma, y aquí tengo 20 diseños, quiero esto, y me lo van a producir ahí mismo. Entonces viene un cambio tecnológico en que la gente, el concepto de la fábrica de Henry Ford, que todos tenemos que trabajar en el mismo lugar y que la gente tiene que pasarse 2 horas al día de ida y 2 horas al día de vuelta, como ocurre en muchas capitales, gastando una enorme cantidad de tiempo. El día tiene 24 horas, si descontamos el trabajo, el sueño y otras necesidades, el tiempo libre que queda es mínimo y se lo pasa a mucha gente arriba de un transporte público, cuando uno puede trabajar desde el hogar casi con la misma eficiencia, pero la legislación no está preparada para eso, al menos en Chile. Entonces viene un cambio tecnológico de tal magnitud que a mí me sorprende que América Latina esté tan indiferente frente a algo que ya no es una posibilidad, es una evidencia, que tiene fecha, que tiene plazos, que tiene proyección. Y yo veo, ¿cierto?, que esa revolución, si nos pilla como estamos hoy día, nos va a pasar por encima. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por el diálogo con el presidente Piñera. Muchas gracias, presidente, por la exposición. Realmente nos dejó un panorama muy claro sobre la situación de América Latina y luego un programa de reformas estructurales muy interesantes para el Uruguay que esperemos tomar en cuenta. Muchas gracias a todos por venir.